¡Qué vida! Gracias, como siempre, por estar ahí y por suscribiros. Y que vayáis diciéndolo, ¿no? El boca a boca. Oye, ahí el fútbol según Raúl, a ver qué tal, os gusta. Mete un poquito de todo, vídeos históricos, ya lo sabéis. Hablo de la actualidad, sobre todo de la Liga Smartbank. Pronto también empezaré a hablar algo de la Liga Santander, alguna pinceladita de lo que yo siento por dentro, de lo que he vivido como futbolista, ¿no? Bien, vamos a analizar un poquito los detalles de la jornada 24 de la Liga Smartbank. Primero, hat-trick en las gaunas. Siempre hemos oído gol en las gaunas. Pues hubo un hat-trick de Jurjevic, del serbio, de Juka. Su primer hat-trick esta temporada, llevaba 3 dobletes y perdió la UDL, el Logroñés perdió 0-4 con un hat-trick del serbio, que está espectacular. Es el máximo goleador de la Liga Smartbank con 15 goles. Fijaos que la temporada pasada en total marcó 6 y lleva 15. Está que se sale desde la llegada de David Gallego, ¿no? A mí me parece que el Sporting, siempre lo he dicho, tiene muy buena pinta. Me ha sorprendido, es de los equipos que más me ha sorprendido porque a principio de temporada apenas había hecho fichajes, había tirado de lo que tenía de algunos veteranos y de la cantera. Y decíamos, bueno, en invierno veremos lo que pasa y tal. ¿Qué pasa? Que está en playoff y además, pero firme. El único fichaje ahora que ha hecho en invierno es Campuzano, que lo conoce muy bien David Gallego del Español, y que dice que le va a aportar todavía más. O sea, tiene muy buena pinta, y lo dicho, un hat-trick en las gaunas que siempre ha sonado a algo histórico, ¿eh? Bien, otro detalle, el día de la marmota, como se ha dicho en algún sitio, el Real Zaragoza acudía a la Rosaleda. Allí estuvimos nosotros en Movistar para comentar ese partido. Curiosamente, fue el último partido que se jugó con público antes del confinamiento, un Málaga Real Zaragoza. En aquella ocasión, el Real Zaragoza iba líder. Ganó, se puso líder, y recuerdo que Víctor Fernández, que se quedó a dormir ahí el Real Zaragoza, a los jugadores y a todos les dio libertad para que se saliesen a cenar, para que estuviesen relajados, porque tenía un tufillo enorme a Primera División, a ascender a la Liga Santander. Luego, después del confinamiento, vimos lo que pasó. Pero ayer, que viene con el agua al cuello, ya lo sabemos, el Zaragoza, parece que el león del escudo salió y le pegó un zarpazo ahí al Málaga tremendo. La primera mitad muy plácida. Perdón. El equipo de Jim, desde la llegada de Jim, lleva 13 puntos de 18, que se dice pronto. Le ha dado consistencia, compiten de maravilla, dominan las dos áreas. O sea, que ha salido del descenso por méritos propios, porque el trabajo de Jim, un entrenador experimentado ya, el que lo conocemos, sabemos que es un tío firme, que no se deja dominar, que no le puede la presión. Buen acierto, muy buen acierto el del Real Zaragoza con Jim. Lo dicho, el Málaga volvió a perder el día de la marmota. Es increíble porque el Málaga no gana en la Rosaleda desde octubre. Es tremendo. Todo lo que gana fuera lo pierde en casa. Como decía mi amigo Michael Robinson, coño, bro, lo que ganamos en los toboganes lo perdemos en los columpios. Pues eso le pasa al Málaga, un Málaga débil en defensa, poco concentrado. No la defensa, sino en defensa. Defensivamente estuvo mal. Con balón estuvo bien, porque no lo hacía mal, pero en defensa superado totalmente por el Zaragoza, que como os digo ha salido del descenso, y el Málaga ahí, una zona de nadie, pero ya, ojo, que tiene que estar mirando para la parte baja de la tabla. El objetivo es salvarse. Bien, el Real Mallorca hizo los deberes como un líder sólido, y como se dice, a veces tienes que tener esa dosis de suerte. El Mallorca en Albacete, el Albacete se queda con 10 y además falla un penalti, ¿no? Es la suerte del campeón, pero es que están también de maravilla los de Luis García Plaza. El Almería, todos los equipos que está ahí ahora en puesto de ascenso directo, lo pasó muy mal en Fuenlabrada, en el debut de Oltra. Hemos perdido un comentarista en Movistar Plus, pero hemos ganado un entrenador. Oltra se estrenaba con el Fuenla y para mí fue mejor el Fuenla, con 11 y contra 10 cuando expulsaron a Sadik. Pérdida importante para el Almería. Pero consiguió lo mismo que he dicho el Mallorca, la suerte del campeón. Bueno, la fe, digamos, ¿no? Porque
Cuando con uno menos sé que pierden 1-0, van para arriba y logran el empate, ¿no? Por eso un punto que le sabe a victoria. Ojo que por la parte baja está todo muy calentito. Ya he dicho que el Zaragoza salió del descenso, pero también el Sabadell, con un triunfo también importante en Las Palmas, se quedó con 10 Las Palmas, lo aprovechó, se ha salido del descenso el equipo de Hidalgo. El Cartagena, un Cartagena renovado, 8 o 9 cambios, o fichajes ha hecho. Y tiene a Rubén Castro que volvió a marcar. Lleva 10 goles ya el canario. Salió del descenso temporalmente, pero con el triunfo del Zaragoza y el Sabadell, ahora ha vuelto al descenso, pero tiene buena pinta. Tiene buena pinta con estos nuevas incorporaciones. El Rayo palmó, ya sabéis que perdió con un gol de Fransol, importante ese triunfo del Tenerife, aunque el Rayo sigue ahí en playoff. Y estas son las cosas más significativas. El Mirandés lo está haciendo de maravilla. Veremos lo que pasa hoy, porque hay un partido, dos. Uno, el Ponferradina Alcorcón, y otro Lugo Español, donde el Español no puede perder comba. Tiene a RDT que lleva 13 goles, pero ya le ha pasado Yuka, ¿no? Jurjevic, que lleva 15. Veremos lo que pasa en el partido, porque está a 6 puntos del líder, que es el Real Mallorca. Si no gana, se quedará a 6 puntos del líder. Partidos interesantísimos. Yo creo que esto es lo más reseñable, ¿no? de la jornada. La vuelta de Asier Garitano, que os hablaba en el vídeo anterior, hizo una cosa histórica. El Lega nunca había ganado en Girona, en Montilivi. Pues apareció Kevin Bua con 2 goles y se llevó los 3 puntos en un campo donde nunca había ganado. Es cierto que el Girona no estuvo mal, ¿eh? Ahora está a 18 puntos del primer clasificado, algo que sorprende ahí. Pero bueno, yo lo dicho, ¿no? Yo creo que esto es todo más o menos resumido. Y una jornada de la Liga Smartbank, la jornada 24, que ya os digo que es interesantísima. Recordaros que hoy hay también Santander Fútbol Quiz, el concurso donde podéis ganar 5.000 euros, 11 preguntas, 4 posibles respuestas, a ver qué tal, fácil de participar. Entras en App Store o en Google Play, te bajas la aplicación, que es gratis, y a jugar. Esta noche ahí estaré con vosotros. ¡Hala, tigres a la selva!